Si en tu práctica de yoga no sucede lo que tiene que suceder, por más que avances, te vas a empezar a sentir perdido. Vas a correr de lado de la práctica y te vas a empezar a frustrar. Quédate en este video y te digo cómo evitarlo. Cuando un practicante está en la etapa de primera serie, llegando a la mitad o ya completándola, en Gokulan siempre decimos que tienen que suceder ciertas cosas, sobre todo en el estructurado donde lo vemos más en detalle durante todo un año. Pero no nos focalizamos en el aspecto físico de la serie, sino un poquito de lo que es mental y espiritual, de forma muy light, cosas que deberían darse por sentado que van a suceder en primera serie. Claro, este tipo de cosas no siempre están en todos los yalas, porque a veces las guías mismas nunca les pasó, nunca les dijeron que deberían pasar. Estamos hablando del aspecto interno, que a medida que éste se desarrolla, podemos encontrar respuestas, reflexiones, resultados que nos llevan a nuevas herramientas del yoga mismo y también epifanías nuestras, en nuevos entendimientos, caídas de ficha. Y lo más lindo de todo esto es que uno puede traspolar todo este trabajo que va sucediendo con la práctica hacia la vida misma, la vida de uno, el día a día, en el aspecto familiar, en el trabajo, en las amistades, en otras disciplinas, lo que se te ocurra. Y lo más interesante es que todo esto se puede aplicar en situaciones complicadas, situaciones difíciles de afrontar, en las que usualmente uno se haría una bolita y quedaría en silencio, temeroso. Uno puede aplicar todas estas herramientas nuevas que está utilizando en la práctica y poder salir un poco más liviano de esas situaciones. Es decir, nos da una nueva perspectiva de ese escenario y nos da la oportunidad de por lo menos permanecer adoptando una postura 5 respiraciones. Vamos a poder elegir si esa situación va a tener el impacto que usualmente tiene en nosotros y todo lo que eso conlleva emocionalmente, o si esta vez elegimos transicionarlo de otra manera. Recuerdo que un practicante me contó su experiencia donde justamente en una situación muy complicada acá en Argentina, donde en su trabajo habían tomado el edificio un sindicato, y ante la incertidumbre de lo que podía llegar a pasar porque el ambiente estaba con demasiada tensión al punto de llegar a una pelea física, este practicante recordó que estaba en su elección el poder elegir cómo transicionar esa situación. Eligió respirar, permanecer en su postura, y así fue como lo vivió de otra manera. No eligió evadirse de esa situación. Sí separó lo que le sucedía a esa gente con lo que le sucedía a sí mismo. Eligió transicionar, vivir, experimentar ese momento de otra manera, con otro entendimiento. Y eso es propio de la práctica. Eso lo va enseñando la práctica, el no compararse, no ponerse en el lugar del otro, sino aprender de uno mismo constantemente. Para que estas cosas sucedan, tenemos que tener una práctica estable, constante, donde clase a clase, día a día, nos animemos a indagar internamente. Ya sabemos que hay cosas adentro nuestro que no nos gusta, que nos parecen feas, horribles, negativas, pero no siempre están así. De hecho, ayudan a reforzar lo positivo nuestro, que muchas veces perdemos de vista, y que el otro sí lo ve y lo valora. Es ahí donde podemos encontrar la potencialidad de nosotros mismos. Esto, las guías, los profesores, instructores, tienen que saber verlo en cada practicante. Tienen que estar seguro que cada practicante tiene esta potencialidad, algo lindo por desarrollar, que el practicante va a sentir que no es nada, que no le cuesta nada, pero que el resto lo va a sentir y lo va a valorar. Por fuera en la serie esto se va a ver más como ansiedades que tiene el practicante, dudas, falta de autoestima, etc.
en cada practicante va a ser diferente. Por lo que a nosotros nos toca nivelar, ajustar estos parámetros para que se cree una base en la que después el practicante mismo va a elegir en dónde se va a empezar a desarrollar, cómo, de qué manera, etc. En sí, en lo más básico, lo que está sucediendo es que estamos dejando que exista el espacio para esta persona en desarmar estructuras ajenas, desarmar fantasías de expectativas, de logros en la vida y poder verse de una manera cruda consigo mismo. Es decir, se está comenzando a reencontrar. Si quieren entenderlo como escuchar el niño interno, etc. Perfecto, buenísimo, siempre y cuando sepamos dar este espacio. Es un punto clave, es importante, porque el practicante va a empezar a cambiar. Y estos cambios internos se van a empezar a salir por los poros y lo vamos a ver en las posturas, en los movimientos, cómo se hacen presentes estos cambios. Y esto es una de las cosas más lindas que pueden suceder en nuestro yala. Que un alma se reencuentre a sí misma y se desarrolle hacia su llamado interno. No podemos dar un ejemplo específico de cosas que deben suceder porque cada practicante es diferente. Hay diferentes vivencias, hay diferentes criterios, diferentes prioridades. Y lo más probable es que nosotros, como guías, lo hayamos vivido de otra manera. Por lo que es necesario desarmar estructuras de la práctica de yoga para que éstas se puedan aplicar hacia esa persona. Quizá dirán que esto no es nada nuevo, que es un aspecto más psicológico, etc. Pero usualmente es algo que veo en Gokulam, que llegan practicantes con ya un buen tiempo de práctica, que hasta su práctica es mejor que la mía. Tienen resuelto muchos detalles. A veces tienen los famosos títulos internacionales, están recontraavalados, sus profesores son de renombre, son muy conocidos internacionalmente, etc. Pero por alguna razón este aspecto nunca fue abordado. Y por afuera la práctica parece sublime, pero en los ojos de ese practicante nos podemos dar cuenta que hay una necesidad, un llamado que nunca fue atendido, que nadie les dijo nada al respecto. ¿Está mal? No. Mejor para nosotros. Ya sabemos por dónde llegarle a este practicante, hacer que se quede, que tenga un espacio de confianza y que la pase bien. Que no va a haber una exigencia física porque ya no lo necesita, pero va a encontrar otro tipo de trabajo. La exigencia se va a transformar en observación, en criterio y en un montón de cositas más que van a venir más adelante. Quizá viene el ejemplo de, bueno, en Kapotasana, en segunda serie, hay que abrir el pecho, hay que dejar que salga todo eso que está clavado de los sentimientos, de las emociones truncadas, etc. No fue mi caso, porque ya lo había trabajado antes, pero mi pregunta es, ¿hay que esperar hasta ese momento? ¿Hay que esperar hasta segunda serie en Kapotasana para darse cuenta que hay que resolver esas cuestiones de sentimientos y emociones? Está bien, dirán que antes uno hace más pinzas, ¿no? Se dobla hacia adelante en las Paschimottanasana, pero eso corresponde más a Apana, justamente, a Chikitsa, a limpieza, a sacar a través de la transpiración. ¿Cómo es que llegamos a Kapotasana?
cargando todavía con sentimientos y emociones. En segunda serie con lo que lidiamos es otro aspecto. Es más, incluso no se lidia, no hay una pelea, no hay un tire y afloje. Y de hecho en primera serie tampoco tendría que ser un tire y afloje. No tendría que ser una pelea mental, interna, de sentimientos y emociones. Tendría que ser un entendimiento, una observación, para que en segunda serie eso se convierta en otra cosa, suba un escalón más. Es por esto que es un desperdicio tomar la práctica de Ashtanga como un ansiolítico, porque tengo ansiedades, porque tengo nervios, porque tengo ataques de pánico, porque sea la patología que tenga. Eso lo tiene que ver el campo de la medicina, lo tiene que ver el campo de la psicología. Un psiquiatra debería observar el caso y diagnosticar. No la práctica de Ashtanga, que encima es preventiva. Es por esto que es un desperdicio tomar la práctica de Ashtanga como algo que me distrae y ya, ¿no? Que es un juguete que cuando me aburrió, listo, pasa otra cosa. Que me hizo feliz 1 hora y media y ya. Pensemos que yoga es antiquísimo, es ancestral, no sabemos ni cuándo comenzó exactamente. Que hay millones de practicantes en el planeta, no aquellos que conocemos por Instagram, que se dedican a subir una foto de una postura y ya, sino de aquellos que vemos en India, que no les interesa el ángulo del codo, etc., sino que comprenden el objetivo de yoga, el trabajo interno. Ahora, cuando uno puede viajar a India y acercarse a estos practicantes y preguntarles por algún consejo, algún mantra, ellos saben con quién están lidiando. Si uno es un buscador, perfecto, nos dan la mínima y necesaria información. O si no conviene tanto hablar en ese momento con esa persona, con el nivel que tiene esa persona en ese momento. Claro, ellos están protegiendo todo su proceso. Si uno es realmente un buscador, bueno, genial. Esto hasta en la práctica espiritual devocional está descrito paso a paso, ¿no? Uno tiene que primero acercarse, sentarse y escuchar. A medida que uno empieza a escuchar y escuchar, empieza a tomar la información y lo empieza a practicar, luego después uno puede empezar a hablar, o como se dice, recitar o cantar. ¿Sí? Aquellas reflexiones que van cayendo uno las puede empezar a exteriorizar. Después uno tiene que tener presente la práctica en la cabeza, en la mente. Tiene que empezar a recordar el objetivo de yoga. Después uno tiene que empezar a devolver todo esto que ha llegado a nuestra vida, todo esto que tomamos, todas estas herramientas las tienen que empezar a devolver, propagar el objetivo de yoga. Después uno tiene que empezar a tener un comportamiento más acorde a lo que uno está sintiendo adentro. Es decir, refinar nuestros actos, nuestro modo de vivir, y etc. Entonces, sin resolver esto básico, que son los primeros pasos del yoga, más adelante entonces lo que viene es más confusión, más enredo y más el sentirnos perdidos y no entender qué estamos haciendo. Es por esto que no podemos extirpar el lado espiritual, religioso en la práctica de yoga, sea cualquier disciplina de yoga. Por más que estemos enojados, peleados, opinemos totalmente de la manera opuesta de lo que es la espiritualidad. Y conozco un montón de casos de profesores que dicen que todo esto no existe. Desde que no existe el lado energético, por ejemplo, que no existen los bandas, hasta
el lado espiritual donde dicen que no existe el alma, que toda la historia, que es riquísima, de yoga, no existe, que les parece bastante fantástico. A veces el mundo material hace que sus olas nos laven mucho la cabeza y necesitamos creer en lo que podemos ver y tocar, aunque ya sabemos que hay mucha más información de lo que el humano puede ver y tocar. Incluso hasta un animal es más desarrollado que nosotros, ve mucho más, escucha mucho más, olfatea mucho más, etc. Si queremos injuriar, difamar, infamar la práctica de yoga siendo negativos para casi aniquilarla y dejarla solamente en estirar y contraer, entonces vamos a permanecer en esa plataforma mental, cuando hay todo un campo por resolver, maximizar en lo mental. Hay un montón de otras prácticas que hablan muchísimo del aspecto mental. Y hay otras prácticas que dicen sí, ok, eso que dice esa otra práctica, pero hay mucho más. Hay mucha más potencialidad. De estos profesores casi siempre me llama la atención de, ok, entonces ¿cuál es el concepto de amor en ese entendimiento? Porque está muy ligado a través de la empatía, a través del ser objetivo, de la escucha, del acercamiento sin doble intención. Y llegando ya a un final de este video, me pregunto si vos ya estás en ese momento, el momento de hacer un clic, un cambio, momento donde empiezan a caer fichas, como decimos acá en Argentina. Porque no hay nada más lindo que acceder a ese mundo del autodescubrimiento, de entenderse uno mismo, acompañarse a uno mismo, de poder encontrar nuevas posibilidades y probabilidades de ser, de verse uno en un escenario nuevo, de adquirir experiencias nuevas, sin importar el resultado. Yo verdaderamente así deseo que te esté pasando.